A ver, te cuento, el Nene Ábalos me envió 3 temas, como lo hace siempre, desde Mendoza, donde el tipo habita. Y me mandó 3 temas mexicanos, pero sin explicación alguna, con lo cual tengo que llamarlo para que el tipo ilustre y podamos ir escuchando los temas, como desgranando los temas. ¡Qué bárbaro! Nene, No, ¿estás por ahí? Buen día. estoy por acá, tenés la verba inflamada Tengo la verba hoy. totalmente ¿No, inflamada, sí, no te sí. arde? Ah, bueno, me mandaste 3 temas mexicanos. Uno dice corrido. Y el corrido, que yo sepa, o por haberlo escuchado, es una especie de sucedáneo del pasodoble español, ¿no? Así es, sí, viene de España, como tanta música de América, ¿no? Claro. Por lo menos del Río Grande para Sí, abajo. señor. Y el corrido mexicano se transformó con el tiempo Mm, en un género sí. narrativo, Ah, musical obviamente, sí, que es claro. una especie de balada épica. Ah, Cuenta historias que pueden ser reales o míticas, ok. de héroes, hechos Muy históricos. bien. La Revolución Mexicana es parte del repertorio, ¿no? Claro. O la vida cotidiana, Sí, pero es una crónica popular en forma de música sí. que entretiene, que informa y que ha ido evolucionando, especialmente, como decía, con la Revolución Mexicana, Mm, hacia temas más contemporáneos, hacia personajes, mm, e incluso ya últimamente temas urticantes, pero claro. de cotidianeidad, como Sí, el narcotráfico sí. o el movimiento zapatista, Correcto. ¿no? Sí. Está bien. Así que ahí está Pero perdón, en líneas generales es una música alegre. es una música alegre, Sí. pero con un gran contenido de historia Ok, ok, narrativa, ok. una especie, yo lo asocio con aquella juglaresca Ah, hispana, donde sí. el tipo, el juglar, iba de pueblo en pueblo con el laúd Sí, señor. o con el sintetizador, no sé qué Llevando tendría. noticias también, No, ¿no? llevando noticias, Claro. contando Sí, historias, que sí, puede ser sí, una sí. batalla, un crimen, Claro. un hecho Bueno, sí. determinado. Bueno, acá Y ahí está. tengo un corrido que me mandaste que dice el corrido de Pancho Villa. Pancho Villa, junto con Emiliano Zapata, Sí, fueron de las grandes figuras claro. que no trascendieron en cuanto a poder, porque no llegaron al poder, no llegaron a manejar Sí, México, sí. pero representaron una ebullición Mm, y su identidad con la masa, ¿no? Con el correcto. pueblo, Sí, sí. defendiendo sus intereses, Sí. siendo traicionado por el poder, como ha Ah, pasado tantas veces, claro. y aparece en su épica, aparecen estos corridos, Sí. como este que vamos, como por lo menos que es propuesto para Sí, hoy, sí, ¿no? pero aparte está Amparo Ochoa, que es una voz increíble, Amparo Ochoa. Amparo Ochoa, la voz de México, esto de ponerle títulos a Sí. los intérpretes, ¿no? eh, Pero Amparo está a nivel de las voces femeninas de América, a nivel de Mercedes, a nivel de Chabuca Granda, sí, claro. de Violeta Parra, Sí. de tantas otras, mm, de Tania Libertad más acá, ¿no? sí, sí. Voces Bueno, extraordinarias. ¿le escuchamos? ¿Lo disparo? Dale, Ahí voy. pero Sí. apunte, pero que no tire. eh, ahí está. A ver, che. Vamos. Amparo, dale. Ahí va. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba.
cantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla. Allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenario. Cuando les faltan el frijol y la tortilla, qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Claro, termina diciendo qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Diga, hace falta que vuelva el tipo para poner un poco de orden. Sí, la curiosidad es que esto que relata hechos de un tipo ícono cultural de México, de la época de la Revolución, allá en los albores del siglo pasado, sea un tema de Víctor Jara. Ah, claro, sí, claro. Ya está escrito muchos años después, pero eso es parte de la inserción de la música mexicana en estos lares. Sí. Vos tenés que acordarte que en algún momento tanto los intérpretes como las películas mexicanas y las revistas mexicanas, me acuerdo las de Cowboy, claro, Editorial Nogaro o algo así, Novaro, eran muy populares, ¿no? No solamente escuchando estos corridos, sino escuchando música como las de, no sé, Miguel Aceves Mejía, ¿no? que eran muy populares. Y ahora que citaste las revistas, había una que era de la Banderita Sea, y la Banderita Sea estaba editada en México. Claro, sí. Las conocíamos, le íbamos al kiosco y pedíamos revistas mexicanas. Gene Autry. Gene Autry, No, Gene Autry. Gene Autry y Opalón Cassidy. Bueno, ¿y Jorge Negrete qué? Jorge Negrete era un actor. Jorge Negrete fue un actor y tipo cantante. Un actor cantante. Creo que inclusive, yo no sé si en sus años mozos había sido algo así como comisario de pueblo, una cosa así, porque era de esos tipos que andaban a caballo con el chumbo en el costado, con el sombrero y sus bigotones y su porte. Representante del machismo mexicano. Del machismo más acendrado. Pero además, una curiosidad, tipo intrusos del espectáculo, que Jorge Negrete, que era un tipo recontrapintón, ¿no? Se casó con la más linda de todas, que era María Félix. María Félix, mirá. Era como Brad Pitt y Angelina Jolie de la época. ¿no? Pero no le canta en este caso a la Valentina. O sí le canta a la Valentina, pero no a la María. Ni a la Angelina Jolie menos. No, pero la Valentina es otro de estos corridos populares, que es también relato de la Revolución Mexicana. Es un tema que apareció allá por 1914, 1915, ¿no? Y como tantas otras, no tiene autor conocido. Tengamos en cuenta que eran historias que reflejaban la situación social de un país convulsionado y que se reflejaban en esas canciones en épocas donde no había radio, no había estas maneras de comunicar y de
sobre todo de transmitir noticias a un pueblo bastante analfabeto, porque durante esa época el pueblo, o sea, la masa mexicana estaba absolutamente raleada de todo lo que fuese educación, cultura, posibilidades económicas y demás, ¿no? Claro. Y Jorge Negrete cantaba bien. Sí. ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Dale. Jorge Negrete y La Valentina. ¿También es un corrido esto? Sí, es un corrido. Bueno. Uno de los más tradicionales de la época. Bueno, de aquella época. Lo largo. Ahí va. Negrete, dale. Of the dog. Oh. The dog. Dog. Of the dog. Congos. Tremendo Jorge Negrete cantando. Pero viste, la voz siempre bien timbrada. Pero es impresionante. Ahora, hay una coincidencia entre el primer corrido que cantó Amparo Ochoa y el último. A lo mejor pertenece a todos los corridos. Hay una especie de ralenti al final del tema. Sí, vienen con una especie de galope, y de pronto lo frenan para el final. Sí. Y lo dramatizan un poco, sí. Sí, se le dan un tono. Bueno. Hay que tener en cuenta, inclusive, si vemos, lo escuchábamos a Amparo, escuchábamos a Jorge Negrete, que la orquestación que lo acompaña también es importante. Claro. Y eso también fue evolucionando, porque al comienzo los primeros corridos eran solamente acompañados por instrumentos de cuerda. Ah, claro, sí, guitarra y guitarrón, bandola. Y el guitarrón gordo, que hacía de bajo, claro. Claro, que es en realidad el guitarrón mexicano es un contrabajo porque tiene 4 cuerdas de tripa, ¿no? Sí. Y se maneja como un contrabajo. Sí. Con el tiempo se incorporó en la estructura organológica del mariachi, es decir, trompetas, violines, ¿no? Y ya tiene otra característica. Y arreglos muy característicos que se van como, no digo repitiendo, sino hay un estilo para meter las trompetas. Sí, hay una, claro, unos contratiempos y unos contragolpes ahí, especialmente
de los violines, que como alguna vez hablamos aquí del son huasteco, tienen una... un virtuosismo muy especial. Sí. ¿no? Bueno, esto constituye de alguna manera tu legado, nene, ¿no? Porque estos cuentos, estos relatos, digamos, pueden ser más trascendentes o menos trascendentes, no importa. Pero siempre cuando uno está contando algo, está dejando algo. Y esto es lo que nos está importando esto últimamente. Por eso cuando uno se planta frente a un micrófono, como en este caso, asume una responsabilidad. Claro, sí. ¿no? Sí. Y como alguna vez alguien dijo, algún filósofo rosarigacino, que uno emite, propone, ¿no? No sabe si se escucha. Ahí está. Listo. Cuando uno estaba, cuando estaba en la radio, vos te pasó, nosotros teníamos asegurado una oreja, o por lo menos un par de orejas, que era el del operador. Correcto. El operador ya tenía audiencia. Sí. ¿No? Bueno, hay un humorista rosarino, yo esto lo he contado ya, que dijo alguna vez, mirá, el programa era tan aburrido que si el conductor se sacaba los auriculares se quedaba sin audiencia. Es maravilloso. Por eso uso estos correcto. Chiquitos. Bueno, tengo Los Zapatistas del Norte, corrido de Marcos, que la verdad lo escuché y me pareció como hecho con inteligencia artificial. Pero ¿por qué te lo digo? Porque me parece que la letra está forzada todo el tiempo dentro de la música. Puede ser. Yo creo que tiene sus años esto. No sé si tanto como para que intervenga la... No. Quise hacer una comparación simple, porque a veces la inteligencia artificial mete todo adentro de una especie de bolsita y te hace algo medianamente escuchable, pero termina siendo algo muy forzado. Todo está bien. Ahora, ya de por sí, y esto es interesante, me parece a mí, que la denominación de esta formación, los Zapatistas del Norte, es como un oxímoron. Claro. Porque el movimiento zapatista es del sur, es de Chiapas. Ahí está. Que era de donde estaba Emiliano Zapata, ¿no? Es donde se desarrolló, y el comandante Marcos y todo ese movimiento, toda esa efervescencia, se produce desde el sur. Claro. Y que se llamen los Zapatistas del Norte, es como decir los boquenses millonarios. Debe ser. Sí. Bueno, cierro con Los Zapatistas del Norte, corrido de Marcos. ¿Qué más? Nada más, simplemente. Y agradecerte, nene, mucho toda tu colaboración para con este dignísimo programa. Bueno, un saludo grande a los desconcertados. Espero que esto, como vos decís, este legado sea realmente útil. Yo cada vez que escucho un programa, por ejemplo, el Desconcierto o cualquier otro, o cuando propongo un programa, mi aspiración fundamental es que cuando termine uno sea un poquito mejor. Listo. Abrazo Ojalá grande. Que esto sea. Abrazo grande. Cuídate mucho. Nos vemos. Chau. ¿Lo escuchaste al nene Ábalos? Sí. ¿Dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en el Desconcierto. Vamos con Los Zapatistas. Largue. Ahí va. En un lugar de la sierra, año del 94, San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional. Tomaron como rehenes a un montón
unos en las Margaritas, otros en Altamirano, y a la selva Lacandona se lo llevan secuestrado. También le echaron el guante al general Castellano. También allá en San Cristóbal sacan a todos los presos para unirse a la batalla y derrocar al gobierno. Así como a los maicitos hay que echarle agua y abono, y así como el que nos oprime hay que echarle bomba y plomo. Sonaban las metralletas llamado cuerno de chivo. En la ciudad de Ocosingo, como a las 3 de la tarde, con la 31 zona y todos los federales. Más de 700 muertes quedaron en esos lugares. Civiles y zapatistas, también muchos federales, policías municipales, revuelto con judiciales. Ya con esta me despido, esto no va a terminar. La mecha sigue encendida, puede volver a estallar. Al subcomandante Marcos se lo pueden preguntar.